Una España en la que quepamos todos y no como algunos quieren, una España en la que solo caben ellos y los que piensan como ellos. La política ejemplar, la política educada, tolerante, no crispada y mucho menos faltona. Es erradicar, extirpar la sociedad patriarcal y caminar hacia una sociedad en igualdad de género. Y hay algunos que nos quieren poner un cordón sanitario. Buenas noches. Bajo el lema de la España que quieres, Pedro Sánchez presenta los que serán sus ejes de aquí al 28 de abril. Un eslogan que, por cierto, ha usado Vox durante meses en sus redes sociales. El partido Santiago Abascal así lo ha denunciado en su perfil de Twitter, como están viendo. Fruto o no del plagio, ahora es el líder del Ejecutivo el que habla de no crear políticas de confrontación cuando fue el primero en estrecharse la mano con aquellos que llamaban a la violencia. Sin el mínimo pudor, Pedro Sánchez aprovecha su presencia en el gobierno para su precampaña electoral. Primero desde la tribuna del Palacio de la Moncloa y este lunes desde la televisión pública de todos los españoles. Pedro Sánchez saca pecho sobre sus 8 meses de gestión. Complicado explicar a los más afectos al Partido Socialista que esos resultados económicos de los que presume Sánchez están relacionados con unos presupuestos redactados por el gobierno de su predecesor, al que largó, por cierto, de Moncloa con una moción de censura que triunfó gracias y solo gracias al apoyo del peor separatismo antiespañol, el mismo con el que ha confirmado que está dispuesto a volver a pactar. A la espera de ver cuántos viajes de Falcon le quedan antes de su salida de Moncloa, no queda más que referirnos al sabio refranero popular y su siempre acertado: si quieres conocer a fulanito, dale un carguito. Más noticias en titulares. Nueva jornada de juicio a los golpistas en el Tribunal Supremo. Se retoma el proceso con las declaraciones de Jordi Turull. Una semana después de que les tocase sentarse a Junqueras y a Forn, a las 10 de la mañana comenzaba el interrogatorio. Según la Fiscalía, impulsó la movilización ciudadana desde sus funciones de portavoz del gobierno catalán, pero él lo niega. Estamos convencidos de que lo que nosotros habíamos aprobado en el Parlamento de Cataluña, si había voluntad política, tenía un encaje perfecto dentro de la legalidad. Los separatistas comienzan a agitar el Congreso Mundial del Móvil, un evento que se va a celebrar en Barcelona el próximo día 24. Este domingo, los violentos de los CDR llaman a la movilización en las calles contra la presencia del rey. Y Ada Colau echa leña al fuego. La alcaldesa asegura que va a saludar a Felipe VI, pero que no va a acudir al besamanos. Por supuesto que voy a saludar al rey como he hecho siempre. Lo que no voy a hacer, como ya fue el año pasado, es participar del besamanos. Igual que ya expliqué el año pasado, además de que soy republicana y todo el mundo lo sabe, que soy crítica con una monarquía que considero que en pleno siglo XXI y en un Estado democrático no está justificado que la jefatura del Estado se haga por herencia sanguínea. La institución que otorgaba un escaño en las andaluzas a Vox coloca ahora como líder más valorada a Susana Díaz. Dice el CIS que un 24% votaría al Partido Socialista si los comicios fuesen hoy. Son datos de la encuesta postelectoral de las autonómicas andaluzas que se celebraron el 2 de diciembre. Se trata de un barómetro que analizaremos en unos minutos. Con las elecciones municipales ya al caer, polémicas en torno a la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid. Begoña Villacís habría ocultado durante 3 años una sociedad patrimonial con 2 millones de euros en inmuebles que administraba junto a su marido. No sería hasta el pasado 2018 cuando la de las filas naranjas reconoció haber sido la administradora, cuando anunció precisamente el cese de la compañía. Para ocultar una sociedad, insisto, tienes que tenerla, y yo no tengo ninguna sociedad. Yo me desvinculé de esta sociedad y además a través de una escritura que es pública y que os la vamos a hacer llegar a todos, no justo antes de entrar en política, me desvinculé 6 años antes de entrar en política, concretamente en el año 2009. Después de haber enviado soldados a la frontera con Venezuela para dar refuerzo a la ayuda humanitaria, Donald Trump ha vuelto a cargar contra el líder chavista, al que califica de marioneta de Cuba. Durante un discurso, el presidente de los Estados Unidos pide a los militares que dejen de apoyar a Maduro. Does not seek retribution against you, and neither do we. But you must not follow Maduro's orders to block humanitarian aid
and you must not threaten any form of violence against peaceful protesters. Maduro is not a Venezuelan patriot. He is a Cuban puppet. That's what he is. En nuestra sección del Mundo en Guerra hablaremos de inmigración. Analizaremos los últimos datos que hablan sobre el número de inmigrantes que han llegado a nuestro país por mar en estos primeros días de 2019. Y también veremos la comparecencia del Gobierno para explicar las líneas de actuación en materia de inmigración. Se plantean dar visados a los inmigrantes. Estén atentos. Que a pesar de los populismos y de la irresponsabilidad de algunos, no hemos cambiado nuestra hoja de ruta. La España que quieres, lo están viendo, es el lema del Partido Socialista de cara a las elecciones del 28 de abril. Eslogan que ya luce en una pancarta gigante desplegada en la fachada de la sede principal del partido, en la madrileña calle de Ferraz. Hoy, ayuntamiento de precampaña, acto de precampaña del Partido Socialista, en el que se han presentado cuáles son los ejes principales sobre los que va a girar la formación en los próximos meses. Fruto de la casualidad o no, juzguen ustedes mismos si es plagio a Vox. Las filas de Santiago Abascal vienen usando esta misma frase desde hace meses en sus redes sociales. En Vox, como ven, ya se han burlado de ello a través de su perfil personal, su perfil de Twitter. En esa presentación, Pedro Sánchez ha hablado, ha sacado a la luz el que ya sabíamos que sería su mantra de aquí al 28A, que son otros los de la confrontación y que sus políticas son feministas. Una España en la que quepamos todos y no como algunos quieren, una España en la que solo caben ellos y los que piensan como ellos. Por eso reivindicamos, y quiero también que esta campaña sea eso, reivindicamos la política útil, la política ejemplar, la política educada, tolerante, no crispada y mucho menos faltona. Necesitamos transformaciones para lograr, de una vez por todas, erradicar, extirpar la sociedad patriarcal y caminar hacia una sociedad en igualdad de género. Hemos protagonizado muchos de los grandes avances y conquistas sociales a lo largo de estos 40 años. Y hay algunos que nos quieren poner un cordón sanitario. La Constitución es, y eso es lo que vamos a defender siempre, un punto de encuentro y de convivencia, nunca de confrontación. En Ciudadanos han visto la necesidad de dejar claras cuáles son sus intenciones y lanzan un mensaje claro a los votantes, que en las filas naranjas no se van a estrechar la mano con los socialistas para gobernar. Este es el golpe de efecto de Albert Rivera. Necesitamos dos cosas: cambiar al gobierno y echar a Sánchez de la Moncloa para que se vaya a la oposición, fundamental. Ayer lo acordó la Ejecutiva por unanimidad y creo que es una decisión necesaria para decirle a los españoles que somos la alternativa a Sánchez. Y dos, ¿qué vamos a hacer a partir del día siguiente que echemos a Sánchez? No es lo mismo ser liberal que ser conservador. No es lo mismo estar limpio de corrupción que tener casos de corrupción. No es lo mismo superar la batalla entre izquierdas y derechas que regocijarse de los bandos de rojos y azules. No es lo mismo tener un proyecto de futuro que tener un proyecto mirando al pasado. El principal objetivo de Ciudadanos será contrarrestar la ofensiva de los populares que llevan varios días hablando del pacto del abrazo de esta formación con el PSOE. Y hoy Pablo Casado, el líder del PP, cree que los socialistas estarían dispuestos a volver a pactar con aquellos que quieren romper España. Si queremos garantizar la unidad de España, porque ya ha dicho Sánchez, una de las cosas que dijo ayer es que no descarta pactar otra vez con los independentistas. Es decir, que Torra siga mandando sobre España. Si mucha gente, yo incluido, y los votantes de Ciudadanos, Vox y PP, lo que no quieren es que mande Torra en España, y al revés, quiere un gobierno que ponga orden en Cataluña y mande en Cataluña frente al independentismo golpista, si dividimos ese voto, lo que puede pasar es, primero, que no lleguemos a ser mayoría suficiente. Segundo, que muchos de esos votos acaban en escaños de Podemos o del Partido Socialista, los famosos restos de las circunscripciones intermedias y pequeñas. Y tercero, y lo más importante, hay que saber a qué partido se vota, sabiendo que ese partido no va a pactar ni con el Partido Socialista, ni con los comunistas, ni con los independentistas. La devolución del rescate bancario es la reclamación con la que Podemos se presenta a estos comicios. En la formación morada piden un ejecutivo que garantice el progreso.
primera gran propuesta que hacemos en este ya debate electoral que se va a dar hasta el 28 de abril, y es que la banca devuelva de forma íntegra los más de 60.000 millones de euros que los ciudadanos españoles le prestaron, que se devuelva de forma íntegra. Esto es posible a través de modificaciones sencillas de nuestro régimen fiscal, que además permitiría eliminar privilegios fiscales que las entidades financieras tienen actualmente, y sobre todo es una cuestión de justicia y de dignidad. Todo lo que haga el Gobierno a partir de ahora, aquellas medidas que quiera sacar adelante, aunque sea a través de decreto ley, nacen muertas. Y es que el 5 de marzo se disuelven las Cortes. En esta línea, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha hecho la siguiente petición. Cuidado que tengamos ahora medidas electorales porque las vamos a pagar. Pero yo creo que sería el momento de que cada uno haga sus planteamientos, que se hable, que la gente vote, que los españoles votemos y luego, después de que votemos, pues empezamos a plantear cuál es el país que queremos, porque si realmente esta legislatura está agotada, no tiene sentido que temas importantes pero no urgentes los queramos arreglar mañana. Sale el CIS postelectoral en Andalucía, es decir, el que analiza lo que ha sucedido. La institución que otorgaba un escaño en las andaluzas a Vox coloca ahora como líder más valorada a Susana Díaz. El 11,7% de los andaluces preferirían en el gobierno de la Junta la coalición de Partido Popular y Ciudadanos apoyada por Vox, y un 24% votaría al Partido Socialista si las elecciones se celebrasen ahora. Son datos de la encuesta postelectoral de las elecciones autonómicas de Andalucía que se celebraron el pasado 2 de diciembre. Dice el CIS que 1 de cada 3 andaluces decidieron su voto durante la campaña. Hablamos ya con Alejandro Hernández, portavoz del Parlamento de Andalucía de Vox. Tenemos conexión telefónica con él. Señor Hernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Le pido una primera valoración. ¿Qué credibilidad le da a este CIS postelectoral que les otorgaba a su partido un escaño? Bueno, en cualquier caso, a nosotros en general ni nos preocupan ni nos condicionan las encuestas, pero vamos, una encuesta elaborada por el CIS del señor Tezanos, pues como usted comprenderá, pues muy poquita, ¿no? Por no decir ninguna. Abascal además aparece como uno de los peores líderes valorados. ¿Es esta la percepción que tienen en la calle? Disculpe, no le he oído bien. Sí, que su líder Santiago Abascal aparece como uno de los peores líderes políticos valorados, pero en la calle, ¿qué le transmiten los votantes? ¿Qué le dicen los ciudadanos? Bueno, mire, lo único que tenemos que hacer es acudir a a las hemerotecas de lo que ocurrió durante la campaña pasada, la pasada campaña electoral, disculpe. Entonces, bueno, ahí se vio que los actos electorales, los mítines más concurridos en todas las capitales de provincia fueron de largo los de Vox, lo cual demuestra, bueno, pues el tirón que tiene Santiago Abascal entre la población en general. En fin, eso son cosas que cocina el señor Tezanos y que tienen muy mala digestión. Otra cuestión sobre el CIS suelen ser las preocupaciones reales de los ciudadanos, pero le pido que se convierta en sociólogo por unos minutos. En estos primeros meses en el Parlamento andaluz, ¿cuáles son, a su juicio, las preocupaciones reales de todos los andaluces? Mire, sin ningún género de dudas, la preocupación ahora mismo mayor, la más importante que en fin, invade a todos los andaluces es el empleo, es la precaria situación del empleo en Andalucía. Tenemos unos índices de paro que son espeluznantes, que en fin, estamos a la cabeza prácticamente de todas las regiones de Europa en cuanto a desempleo, y bueno, pues eso yo creo que debería de ser el objetivo primordial de este gobierno y incluso bueno, pues de la acción parlamentaria en la medida de las posibilidades de esta institución. Hablábamos la semana pasada del incumplimiento del Partido Popular en lo relativo a memoria histórica. Ahora su partido se ha quedado solo en el Parlamento. ¿Cómo están hoy en día, en este momento, las relaciones con los populares? Bueno, las relaciones con los populares, pues yo le diría que aquí en el Parlamento están como estaban. Es decir, partimos ahora mismo pues de declaraciones, pero son declaraciones confusas. Por un lado digo una cosa, por otro lado digo otra. Esto recuerda pues un poco lo que ha sido la práctica política desde los tiempos de Rodríguez Zapatero, en los que se empezaban a lanzar globos sonda y luego, bueno, pues en función de lo que se recibía, ¿no? Del feedback que se iba recibiendo, ¿no? De la calle o de los medios, bueno, pues se tomaba una decisión y se tomaba otra, ¿no? Aquí a día de hoy lo único que sabemos es que
en principio se va a nombrar un comisionado, pero no sabemos todavía cuáles van a ser exactamente sus funciones, ni sabemos exactamente cuál es la intención que alberga, ¿no?, el gobierno respecto de la nueva ley de conciliación, ¿no?, que se supone que es lo que tiene pactado y acordado con nosotros. Entonces, bueno, como digo, tenemos que esperar, pero que los síntomas, en principio, las declaraciones del señor Bendodo, pues han sido preocupantes, porque si este señor que se nombre, si el comisionado, su objeto va a ser pues el aplicar, el respetar, digamos, el 100% de las prescripciones de la antigua legislación de memoria histórica, bueno, pues para cambiar el nombre no hace falta que nombremos a nadie, ¿no? Pues señor Hernández, gracias por estar con nosotros en directo en este informativo. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes, gracias. El manual de resistencia de Pedro Sánchez ya está a la venta. Se convierte en el primer presidente que publica un libro durante su mandato y en él repasa los hitos de estos meses. Su primer capítulo responde a su primera decisión como presidente, una tarea doméstica. Cambiar el colchón y pintar las paredes fueron las primeras decisiones que tomó Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Mi primera decisión como presidente del gobierno la tomé con mi mujer. Fue renovar el colchón de la cama de matrimonio y pintar nuestra habitación de Moncloa. Manual de Resistencia es el primer libro publicado por un presidente en ejercicio. 300 páginas en las que repasa sus momentos más complicados y cómo consiguió llegar a la Moncloa. Sánchez carga contra los valores de su partido, acusa de no tener legitimidad política para ejercer su cargo de secretario general y que algunos miembros del PSOE solo le apoyaban para ganar tiempo hasta que Susana ocupase su lugar. Desde el principio tuve esa incómoda sensación de intruso. Define como duro y traumático su dimisión como secretario general del PSOE en 2016. Todo fue terriblemente duro, traumático. Me permitió saber a quién podía considerar amigo y a quién no. También dedica unas páginas a la cuestión de Cataluña, a la que define como un bucle de más de 5 años. Afirma que Rajoy no tenía ganas de aplicar el 155. En agosto de 2000, Rajoy ni me planteó aplicar el 155, ni yo le vi con ninguna gana de hacerlo. Confiesa que mantiene una buena relación con Rajoy, aunque también aprovecha para lanzarle un dardo. Poco a poco me doy cuenta de que Rajoy trata de generar empatía en nuestra relación. Cambié la prensa deportiva por la internacional. Siempre me ha interesado mucho la actualidad del resto del mundo. Aunque desde Moncloa aseguran que alrededor del 80% del libro se lo escribió antes de ser presidente del gobierno, la verdad es que en multitud de páginas hace referencia a acontecimientos que ocurrieron después. El presidente está en campaña y se nota. Ahora Pedro Sánchez sí que habla en los medios de comunicación. Ayer concedió una entrevista a Televisión Española que, por cierto, fue la entrevista menos vista del socialista. La cuarta opción de los españoles en su franja. La audiencia no respaldó a Pedro Sánchez. En el mes de junio, esos grupos independentistas catalanes hubieran votado que no a esa moción de censura y hoy quien estaría sentado aquí fuera Mariano Rajoy como presidente del gobierno, ¿eso hubiera significado que Mariano Rajoy había pactado con los independentistas? ¿Sí o no? Es evidente que no. Es decir, nunca ha habido un acuerdo con los independentistas. Campaña en la televisión pública y gira editorial. Sánchez parece empeñado en el que hablen de uno, aunque sea mal. Editorial con Rosa Cuervas Mons. Que Pedro Sánchez y su mujer decidan cambiar el colchón de su nueva casa amueblada es normal y desde un punto de vista higiénico-decorativo muy acertado, pero que el presidente del Gobierno de España, su persona, para que Sánchez nos entienda, considere necesario hacer partícipes a los españoles de esa cuestión doméstica es algo preocupante. Desde sus sesiones de fotos a lo Vanity Fair y su posado instagramer con gafas de sol hasta esta confesión intramuros monclovitas, la lista de ocasiones en que el presidente del Gobierno, su persona, ha hecho pasar algo de vergüenza ajena a los españoles empieza a ser demasiado larga. A falta todavía de la presentación oficial de la obra firmada por el presidente, ya tenemos los primeros grandes titulares de lo que nos deparará el libro. Habla de capacidad de resistencia, dice que descubrió lo grande que era cuando vio cómo sus compañeros de filas forzaban a dimitir tras su no es no. Empecé a cobrar conciencia de la capacidad de resistencia que yo podía llegar a tener, dijo. Demostrada esa capacidad de resistencia, superados todos los límites de lo aceptable en la negociación con el separatismo y agotada su breve legislatura, solo
solo nos queda pedir encarecidamente a la persona de Pedro Sánchez que por favor no intente batir su récord, que no resista más. La jornada nos lleva hoy al Tribunal Supremo. Ha sido el turno para el exconseller de Presidencia, para Jordi Turull, en el juicio a los golpistas. Casi 4 horas de declaración con varios encontronazos con la Fiscalía. Si firmó el decreto de convocatoria del referéndum, el decreto 139. Sí, lo firmé. Sí, lo firmé. A pesar de que firmó, el exconseller de Presidencia, Jordi Turull, asegura que no hizo un llamamiento a la votación. Además, ha afirmado que actuaron de acuerdo con la legalidad a pesar de las constantes advertencias del Tribunal Constitucional para que detuvieran las maniobras de organización del referéndum. Nosotros estamos convencidos de que lo que nosotros habíamos aprobado en el Parlamento de Cataluña, si había voluntad política, tenía un encaje perfecto dentro de la legalidad. El exconseller ha asegurado que el Tribunal Constitucional... Yo no tenía ninguna notificación del Tribunal Constitucional. Y aunque según él no le advirtieron personalmente, no perdió la ocasión para atacar al Estado, esgrimiendo que ellos tampoco acataron al Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones. Claro, esto debe servir para todos. Lo digo porque en el mismo periodo, del 2012 al 2017, el Gobierno del Estado ha incumplido como unas 25 sentencias del Tribunal Constitucional. Respecto a las acusaciones por malversación y por el uso de edificios públicos con propósitos ilegales, no se gastó ni un euro en el referéndum. Por otra parte, Turull ha rechazado que se usara la violencia y asegura que siempre usaron el diálogo. En esta jornada, el compareciente aceptó responder a la Fiscalía y a la abogacía del Estado, pero no a la acusación popular de Vox. Mientras tanto, en los alrededores del tribunal, una gran comitiva de políticos independentistas se congregaron para atacar la postura de la Unión Europea respecto al juicio. Conferencia que ayer dieron el presidente Torra y el presidente Puigdemont, que le tuvieron que dar en un hotel por la censura del presidente del Parlamento Europeo, el señor Tajani, en una actuación de vergüenza. Y para dar apoyo a los acusados. Turull, lo acaban de ver, niega la violencia, reduce la declaración unilateral de independencia a una expresión política y rechaza que él llamase a los catalanes a votar. Esto es lo que dice ahora el separatista, pero vean las siguientes imágenes, lo que decía hace poco más de un año. I l'1 d'octubre es votarà, i ells ho comencen a saber, i se'n comencen a fer el càrrec. Ho intentaran tot perquè això no sigui així. També sapigueu que des del Govern de Catalunya totes les decisions que prenguem, i per això us demanem confiança, totes les decisions que prenguem seran amb un únic objectiu. Com que sabem que la victòria ve a través de votar l'1 d'octubre, totes les decisions que es prenguin serà per garantir l'1 d'octubre. Que si han contractat les urnes, que si no han contractat les urnes, que si això, que si l'altre, que si d'aquí, que si l'allà, escolteu, hi haurà urnes, hi haurà cenys, hi haurà paperetes, hi haurà tot. Esta tarde en el Supremo ya era el turno para Raúl Romeva. Se suma a la estrategia de Junqueras y no responde a las preguntas de la Fiscalía. Escuchen. Defino fundamentalmente como un demócrata, como un republicano y como un europeísta. Y siguiendo la lógica que comparto del compañero vicepresidente Oriol Junqueras, circunstancialmente estoy independentista. Quienes defendemos hoy estos valores tan importantes nos encontramos en el banquillo de los acusados. Y en cambio aquellos que amenazan de forma ostensible dichos valores y dicha Europa de los derechos y las libertades se sientan hoy en el estrado entre las acusaciones. Y esto es un hecho. Esto es un hecho preocupante que debería, cuando menos incomodar. Yo defendía y defendí, de hecho, durante la mayor parte de mi vida, un proyecto político que no era la independencia. Era, en todo caso, un Estado español en términos de federación o de confederación. Y eso me pasó a mí y les pasó a mucha gente. No serán los separatistas los únicos en declarar en esa sala de lo penal. Como saben, hay más de 500 testigos citados y ya sabemos cuándo lo harán Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. El alto tribunal ha citado para el 26 de febrero, justo en una semana, al expresidente del Gobierno. Ese día, además de Rajoy, también lo harán Artur Mas y Roger Torrent. Y un día después comparecerán como testigos la exvicepresidenta del Gobierno, Cristóbal Montoro, y también el que fuera ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
Según las fuentes del tribunal consultadas, puede ser más beneficioso para la vista agrupar las declaraciones de los exdirigentes del Gobierno, así como los de algunos de la Generalitat o diputados en Madrid y Cataluña, ya que se presupone que habrá cierta conexión entre esas declaraciones. Y por su parte, en el Senado, bronco rifirrafe entre Ignacio Cosidó y Pedro Sánchez a cuenta del separatismo. El Popular le ha vuelto a solicitar al presidente que aclare si volvería a pactar con ellos. Es difícil, en 8 meses de gobierno, hacer más daño a España del que usted ha hecho. No solo ha humillado a millones de españoles, ha indignado usted a muchos socialistas. La política es ser útil, es servir a la ciudadanía, es no crispar, es respetar, es tolerar, es no insultar. Nosotros defendemos una España de derechos, de libertades, optimista, abierta, no retrógrada, como la foto de Colón que ustedes hicieron con los otros dos, que representa el bloque de la involución. Lecciones de moderación de quien llamaba indecente al presidente del Gobierno, ninguna. Usted no va a poder completar su 4ª vuelta al mundo, ni podrá asistir en Falcon a más conciertos, y tendrá que volver a tomar decisiones tan trascendentes como elegir el colchón de su alcoba. La visita del rey a Barcelona este domingo podría contar con altercados en las calles. Es lo que precisamente pretenden los mal llamados comités de defensa de la República, que han difundido este cartel que están viendo. Bajo el lema "Ni rey ni miedo", los radicales han distribuido a través de las redes sociales una convocatoria de concentración para protestar por la presencia de Su Majestad en la cena de bienvenida del Macro Congreso de la Tecnología Móvil. Quieren obstaculizar la entrada de Felipe VI en el recinto. A su manera, Ada Colau se suma a la protesta contra la presencia de la corona. La alcaldesa de Barcelona y otros dirigentes catalanes, como el presidente Quim Torra, han dicho que saludarán al rey por educación, pero que no van a participar en el besamanos. El pasado año 2018, Colau ya se negó a formar parte de esa recepción. Por supuesto que voy a saludar al rey como he hecho siempre. Lo que no voy a hacer, como ya fue el año pasado, es participar del besamanos. Igual que ya expliqué el año pasado, además de que soy republicana y todo el mundo lo sabe, que soy crítica con una monarquía que considero que en el pleno siglo XXI y en un Estado democrático no está justificado que la jefatura del Estado se haga por herencia sanguínea, pero además de esto soy crítica con la figura del rey actual, porque creo que como jefe de Estado no ha jugado el papel de favorecer el diálogo que creo que le correspondería. En realidad, lo que considero es que el besamanos es una práctica totalmente desfasada, anticuada. Creo que es impropia de una democracia del siglo XXI. Maquillado, vestido de vedette y con un tocado de plumas. Así aparece Franco en el cartel que protagoniza el carnaval del distrito de Nou Barris, bajo la frase de "No estaba muerto, estaba de parranda". Las fiestas las organiza la Coordinadora Cultural 9 Barris y colabora el Ayuntamiento de Barcelona y también la Fundación La Roda. El Ayuntamiento asegura que tanto las actividades del carnaval como del cartel van a cargo de la entidad, pero hemos podido saber que el Ayuntamiento colabora con esta entidad a través de subvenciones y otras ayudas en infraestructuras. La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, habría ocultado durante 3 años una sociedad patrimonial con 2 millones de euros en inmuebles que administraba junto a su marido. Así lo ha adelantado el diario ABC, que también recuerda que como concejala estaría obligada a declarar sus bienes y actividades, entre las que destacan los cargos mercantiles, según establece la Ley de Transparencia y la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. No fue hasta el año pasado cuando reconoció que había sido administradora de la empresa e informó de este cese. 2 días antes, según este medio, de las elecciones municipales de 2015 y 3 semanas antes de que Villacís tomase posesión de su acta como diputada, fue cuando le comunicó al registro mercantil que su marido era el dueño al 100% de las participaciones sociales. Hoy Begoña Villacís ha salido al paso de este escándalo de la siguiente forma. Para ocultar una sociedad, insisto, tienes que tenerla, y yo no tengo ninguna sociedad. Yo me desvinculé de esta sociedad y además a través de una escritura que es pública y que os la vamos a hacer llegar a todos, no justo antes de entrar en política, me desvinculé 6 años antes de entrar en política, concretamente en el año 2009. ¿Pero qué es realmente una sociedad patrimonial? Se lo preguntamos al periodista Xavier Orcajo. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Efectivamente, no es que sea una ilegalidad, es que la pone a la altura de Pedro Duque o de Nadia Calviño.
Es la estrechez de miras de su partido, que no quiere tener gentes que hayan ocultado parte de su patrimonio. Eso es lo que aprieta en el zapato de Begoña Villacís. De hecho, lo que hizo es perfectamente legal. Parte de su patrimonio, el que tiene con su esposo, pues lo tiene en una sociedad patrimonial. Eso es legal. Lo que pasa es que es muy ventajoso desde el punto de vista fiscal. Quizás habría que explicarlo. Eso lo que evita es que te repercuta y te suba la base del IRPF hasta los máximos, 44, 48%. Si lo trasladas a esa sociedad patrimonial, ojo que tiene sus exigencias, lo que hace es que eso lo pagas en impuesto de sociedades, 25%, y no te sube la base hasta que pues hace que la mitad de lo que ganas se lo tengas que entregar a Hacienda. Eso es lo que hizo Villacís, que por cierto es máster en economía fiscal. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Lo cuenta hoy El Español. Garzón cobró más de $176.000 por asesorar a dos venezolanos acusados de expoliar 2.000 millones de euros. Trabajos de asesoramiento a dos magnates venezolanos por un informe jurídico, con el fin de intentar desbloquear 200 millones de euros bloqueados en la banca privada de Andorra. El primero de ellos, Diego Salazar, está preso en Venezuela desde diciembre de 2017 y el segundo, acusado de blanqueo y de liderar esa presunta trama, fue el viceministro de Energía del gobierno chavista entre 2004 y 2006, investigado también por sus finanzas en España. Un asunto del que entrarán en profundidad esta noche en El Gato al Agua. El juez investiga si se espió a los Bárcenas con un móvil de la policía. Lo cuenta el diario del Mundo, un dispositivo que habría sido entregado a la mujer del extesorero popular, a Rosalía Iglesias, por los agentes de la Policía Nacional implicados en la trama. Nos remontamos al año 2013, cuando Enrique Olivares irrumpiera por la fuerza en la casa de la familia en Príncipe de Vergara, disfrazado de sacerdote, para arrebatarle pruebas contra el expresidente del gobierno. Sería pocos días después cuando le dieron a Rosalía Iglesias el móvil y le encomendaron que si tenía que hablar con alguien por teléfono, lo hiciese a través de este mismo terminal. Hablamos de todo ello con el periodista que destapa esta información, con Esteban Urreiztieta del periódico El Mundo. Esteban, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Se acredita entonces el operativo de espionaje que fue ordenado por la antigua cúpula del Ministerio de Interior. Bueno, absolutamente. Ya ha quedado acreditado judicialmente que el gobierno del Partido Popular, que presidía Mariano Rajoy, puso en marcha un dispositivo policial prácticamente sin precedentes para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y sobre todo para arrebatarle el arsenal documental que tenía contra el partido y especialmente contra la cúpula y muy personalmente contra Mariano Rajoy. Es decir, se utilizó a la policía como una especie de guardia de corps para robar al tesonero, para desarmarlo y para poner punto y final a una amenaza que entre el año 2013 y 2015, bueno, pues era una amenaza que ponía en riesgo la pervivencia y la permanencia de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, y para eso se utilizó a la policía y se sufragó todo su operativo con cargo a los fondos reservados. ¿Qué es lo que ha dicho la mujer de Bárcenas? ¿No le pareció un tanto extraño que se le entregase un móvil? Bueno, la mujer de Bárcenas, una vez que ha visto, en fin, en qué consistió lo que se bautizó como Operación Kitchen, bueno, pues ha aportado una prueba que puede ser muy relevante en la investigación. Ella ha relatado a la Fiscalía Anticorrupción y al juez Manuel García Castellón que durante el asalto que sufrió a su domicilio, que también está siendo investigado por si formó parte del operativo, de ese falso cura, de ese delincuente que irrumpió en su casa, la amordazó a ella y a su hijo Guillermo, los maniató y finalmente, gracias a que su hijo se consiguió revolver y redujo al falso cura, pues pudo ser detenido. Después de ese incidente, la policía le entregó un dispositivo, un teléfono móvil, y le dijo a Rosalía Iglesias que no se separara nunca de ese teléfono, que lo llevara siempre, que si había alguna circunstancia, alguna emergencia, lo utilizara y que recurriera a él también para hacer llamadas de seguridad. La mujer de Bárcenas ha entregado ahora ese teléfono para ver si formaba también parte de la maniobra de espionaje, si fue un instrumento o bien para pincharle sus conversaciones
o bien para posicionar sus movimientos, ¿no? Cabe recordar que gracias a los móviles se puede posicionar en cualquier momento dónde está una persona, y por lo tanto en estos momentos los investigadores están intentando determinar si efectivamente ese móvil fue una parte más del espionaje. ¿Cómo es posible que no se haya entregado hasta ahora? Bueno, no se ha entregado hasta ahora por dos cuestiones. En primer lugar, porque la policía nunca le pidió que lo devolviera, lo cual es tremendamente extraño y llamativo. La policía nunca formalizó la entrega, nunca hizo referencia a que le entregaba ese teléfono móvil en los atestados policiales, no hubo ninguna diligencia de entrega de ese dispositivo, lo cual es muy extraño, y más extraño es que nunca le pidiera que lo devolviera. Entonces Rosalía Iglesias tenía guardado en un cajón ese terminal de teléfono móvil, que ahora ha entregado a la Audiencia Nacional para que sea revisado de manera exhaustiva. Esteban, gracias y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Saben cuánto cuesta llenar el depósito de sus vehículos? Seguramente si han repostado últimamente hayan notado una ligera subida, unos 60 euros. Y es que la gasolina se ha encarecido este año en un 4,5% y el gasóleo en un 5,3%. Cuesta de enero que se prolonga a febrero. El crudo se encarece en un 24% más en los 50 días que van de 2019. El petróleo cerró 2018 en $53 y ahora roza los 67. Se trata de la cotización más alta desde el mes de noviembre del pasado ejercicio, cuando había alcanzado el máximo anual de $86,29. El grupo italiano Enel ha optado por no renovar a Borja Prado en la presidencia de Endesa. La compañía hace oficial el anuncio a través de un comunicado que ha remitido este martes a la Comisión Nacional del Mercado de los Valores. En la próxima junta, con fecha para el 12 de abril, se va a producir el relevo. No obstante, la decisión definitiva del sustituto se llevará a cabo en el próximo Consejo de la Eléctrica, previsto para comienzos del próximo mes de marzo. El grupo italiano alude a razones de buen gobierno corporativo para el cese de Prado. La compañía italiana va a limitar en su normativa interna que ningún presidente pueda estar más de 10 años en el puesto, además de 2 de consejero. Detenidos 4 hombres por el concejal de Izquierda Unida en Llanes. La Guardia Civil ha arrestado a 3 hombres en Vizcaya y a un cuarto en Suiza. Ha llevado también a cabo registros domiciliarios relacionados con este asesinato en Llanes de Francisco Javier Ardines González, de 52 años. Desde un primer momento, los investigadores descartaron motivaciones políticas y comenzaron a manejar como hipótesis más probable del asesinato un móvil sentimental. En el crimen estarían implicadas 4 personas, según fuentes próximas a la investigación, 2 de origen argelino que habrían actuado por encargo y uno de los cuales se encontraría huido en Suiza, y 2 españoles. El juez procesa al Cuco y a su madre por falso testimonio en el juicio de Marta del Castillo. Considera que ambos declararon de manera mendaz sobre el asesinato de la joven en el proceso al que asistieron como testigos en el año 2011. Es decir, que ambos urdieron un plan para engañar al tribunal sobre la desaparición de Marta. El auto se dirige también contra sus progenitores, aunque el padre ya ha fallecido, ya que el juez entiende que todos ellos mintieron sobre ello realmente lo acontecido en el día 24 de enero de 2009. El auto supone un nuevo vuelco al caso después de que el menor fuese condenado solo por encubrimiento. El cuerpo de Marta del Castillo sigue en paradero desconocido y el principal condenado, Miguel Carcaño, en cuya chaqueta se encontró sangre de Marta, ha dado hasta 9 versiones diferentes de los hechos. Los familiares, tras esta noticia, se han mostrado esperanzados. Que condenen a estas personas por falso testimonio y esa condena nos lleve a abrir un juicio de mayores otra vez, un nuevo juicio, donde ya se demuestre la verdad y se sepa dónde está mi hija. Eso es lo primero, lo que antes deseo, que al menos se sepa dónde está mi hija, y bueno, si después hay condenas o no, ya yo ahí no me voy a meter. Científicos españoles consiguen frenar el envejecimiento acelerado. El síndrome de progenia de envejecimiento es una enfermedad rara que aparece en la infancia, que acelera el envejecimiento y que causa la muerte prematura. Son 119 pacientes en todo el mundo los que están diagnosticados oficialmente. Ahora, 2 estudios desarrollados en ratones y basados en la edición genética han logrado elevar la esperanza de vida en estos animales. Carlos López Otín y Juan Carlos Izpúsua son los catedráticos de bioquímica de
España, que han liderado uno de los ensayos en los que explican cómo lograron evitar que se produzca la proteína tóxica que causa esta enfermedad. En página internacional, Donald Trump ve cerca el Día de la Libertad del continente americano. Una clara referencia en torno a Venezuela. Ayer conocíamos cómo el presidente estadounidense dio la orden de enviar a 300 soldados a la frontera con el país venezolano para dar refuerzos en ayuda humanitaria. Pocas horas después, Trump, en un acto, enviaba una clara advertencia a los militares que continúan apoyando al líder chavista. Les avisaba de que seguir dando soporte a Maduro solo les va a traer ruina y perdición. El neoyorquino insiste en que todas las opciones posibles siguen encima de la mesa para intentar recuperar la democracia en Venezuela y para apartar a Maduro, al que calificó además de marioneta de Cuba. President Guaido does not seek retribution against you, and neither do we. But you must not follow Maduro's orders to block humanitarian aid, and you must not threaten any form of violence against peaceful protesters. Maduro is not a Venezuelan patriot. He is a Cuban puppet. That's what he is. A pocas semanas del Brexit, Honda cerrará su planta británica y despedirá a más de 3.000 empleados. Se trata de la última planta de producción de automóviles de la empresa en toda Europa y que también tiene su sede para este continente en el oeste de Londres. Pero esta no se va a ver afectada en un primer momento por la decisión que se ha hecho pública hoy. Desde Honda descartan que tenga que ver con la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Lo encaminan hacia los planes de reestructuración global de su red de fábricas para incrementar la producción de vehículos eléctricos. Abrimos nuestra sección del Mundo en Guerra y hoy hablamos de inmigración. Comparecencia del Gobierno para explicar las líneas de actuación en esta materia. La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Romí, ha sido la encargada de exponer las líneas generales en este asunto y la integración de los migrantes y ciudadanía española en el exterior. Ha asegurado que la intención del Gobierno pasa por el planteamiento de visados a inmigrantes, es decir, propiciar el encuentro entre la oferta y demanda laboral. Un visado que luego se transformaría en una autorización, dice, de trabajo en cuanto tengan un contrato. Además, Romí ha echado balones fuera y culpa al Partido Popular de la situación en este aspecto. Que a pesar de los populismos y de la irresponsabilidad de algunos, no hemos cambiado nuestra hoja de ruta. Cuando llegamos al Gobierno nos chocamos de bruces con una realidad que nos apremiaba a actuar con urgencia. Tuvimos que tomar decisiones importantes para gestionar una situación que ya se veía venir desde hace tiempo y ante la que no se adoptaron medidas políticas ni se habilitaron recursos económicos. Último balance del Ministerio del Interior. Los datos arrojan que en lo que llevamos de 2019, casi ni 2 meses ya habrían llegado por mar casi 5.000 inmigrantes. Llegadas en patera que suponen un 172% más que durante el mismo periodo del año pasado. En concreto, en los mismos días de 2018 lograban llegar a nuestro país 1.793 inmigrantes a través de 78 embarcaciones. En total, si hacemos cálculos, han llegado 3.096 inmigrantes más. Ahí lo están viendo. En 2018, 1.793 inmigrantes y en estos poco más de 50 días, 4.889 inmigrantes que han llegado por mar. Y a pesar de la convocatoria de elecciones, el ministro de Interior ha defendido la puesta en marcha de una de las primeras medidas que anunció cuando asumió el cargo. Grande Marlaska adelanta que el cambio de vallado en la frontera de Ceuta y Melilla se va a producir, aunque se ponga fin a la legislatura. Dentro del plan de infraestructuras que he referido está también un plan que también aprobó el Consejo de Ministros el mes pasado relativo a la modificación del perímetro tanto en Melilla como en Ceuta, donde inmediatamente o en breve se procederá a la modificación de parte del vallado de las zonas que se denominan más sensibles y donde empezaremos donde desaparecerán las concertinas. Y hablamos ya de todo ello con Bruno Navarro, militar en excedencia, analista en seguridad y defensa. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, acabamos de escuchar al ministro de Interior, a Grande Marlaska. Este afirmó que retiraría las concertinas una vez que asumió el cargo y la Guardia Civil ha propuesto un método alternativo en esta frontera. ¿Se eliminarían también las concertinas en los puntos más vulnerables? Bueno,
está visto que, a pesar que era una promesa al asumir el cargo de Grande Marlaska, es evidente que esto es otra más de las propuestas que se está intentando aprobar a marchas forzadas antes de que, en cuanto lleguen las elecciones y quieren aprobarlas antes para poder un poco vender. Es una cortina de humo a mi modo de ver. La concertina, el alambre de espino que hemos hablado toda la vida, que hemos llamado así toda la vida, hay que recordar para los televidentes que es un alambre que tiene cada X centímetros, tiene unas púas, es el alambre de espino tradicional. Y posteriormente esas púas se han convertido en cuchillas, que son muchísimo más efectivas porque causan muchísimo más daño y por lo tanto también previenen más que alguien pueda intentar sortearlas, ¿no? Estas concertinas, ya hablando del alambre de espino con cuchilla, fueron colocadas por Zapatero precisamente en 2005, las retiró en 2007 por quejas y las volvió a poner Rajoy en 2013 porque realmente son efectivas, ¿no? Hablan de la sustitución, dice, efectivamente, no está hablando de retirada, es retiro porque pongo algo alternativamente, porque quitarlas sencillamente sería una irresponsabilidad, porque entonces sería la marea, ¿no? Sustituirlas, yo creo que todos estamos de acuerdo en que si hay un método igual o más efectivo, que además cause menos lesiones, pues adelante con ello, ¿no? ¿Cuál es el problema? No está diciendo qué método se va a utilizar. Todavía dicen que están trabajando en ello y es verdad que se han reunido con han reunido diferentes propuestas, una de ellas la Guardia Civil, Policía Nacional y otras más, y se están reuniendo con proveedores para ver cuál es la más adecuada, ¿no? Ten en cuenta que hablamos de 12 kilómetros de valla en Melilla, 8 en Ceuta, son 20 kilómetros, un tercio de ellos son los que tienen concertina, no el resto, son los puntos sensibles de los que hablaba el ministro. Hablamos entonces de unos... hablamos de ese tercio que estamos hablando, pues son 20 kilómetros, pues tendríamos unos 8 kilómetros que tendríamos, unos 7 kilómetros que tendríamos concertina y que habría que retirar, ¿no? Con ese nuevo vallado. Los últimos informes del Ministerio del Interior reflejan una presión migratoria que baja en estos puntos, pero lo cierto es que los saltos siguen produciéndose. Entonces, ¿podría suponer que esto fuese más habitual con ese plan que propone la Benemérita? Bueno, es verdad que la presión está disminuyendo últimamente. Lo primero es por el endurecimiento de los controles de la Gendarmería Real marroquí, que es la que está encargada de la vigilancia de las fronteras, y que todo lo demás de lo que hablemos en cuestión de inmigración respecto a Marruecos no sirve de nada sin la Gendarmería marroquí. Ellos son los que tienen la llave, los que son capaces de detectar e impedir el acceso de los que cruzan, porque en el fondo no son marroquíes la mayoría de ellos, sino aquellos que entran en territorio marroquí, desde que entran y transitan durante días o semanas a lo largo del territorio marroquí hasta llegar a la costa más cercana a España para embarcarse o para cruzar por Ceuta y Melilla por la valla. Ellos son los que pueden evitarlo. Y es verdad que se están endureciendo los controles de esa Gendarmería Real, con lo cual ese es uno de los factores. El otro es la aplicación del acuerdo de 1992, que se hizo en agosto del año pasado, cuando fueron las últimas oleadas masivas de saltos de valla, pues ahí se aplicó un acuerdo del 92 que nunca se había cumplido y que permitió que se repatriaran pues más de un centenar de migrantes de golpe a Marruecos, ¿no? Eso naturalmente ha retrotraído el interés por utilizar esa vía, porque si en cuanto cruce, ahora sí que me van a devolver a Marruecos, pues no me interesa, ¿no? Y luego porque las mafias, por todo esto, se están volcando a cruzar el estrecho, como han hecho siempre, pero más ahora, tanto en embarcaciones muy vulnerables que apenas pueden llegar a la costa y que muchas veces naufragan, como también en las embarcaciones rápidas que ellos mismos utilizan para el narcotráfico. Luego ya doblan, son los mismos narcotraficantes muchas veces los que están pasando a estas personas. La propuesta de la Guardia Civil parece efectiva sobre el papel. Es una valla más alta, es una valla que no permite subir enganchado a ella porque es absolutamente lisa, son planchas de hierro en vez del típico mallado que estamos acostumbrados, con lo cual no sería posible trepar por ella, y si se llegara a trepar, en vez de una concertina, lo que disponen es un cilindro que gira hacia la persona que intenta engancharse a él, con lo cual no podría nunca, teóricamente no podría nunca asirse al borde superior de la valla. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuánto van a tardar? Porque sobre el papel es efectivo. La pregunta es,
gastamos todo ese dinero, instalamos todo eso y la pregunta es ¿cuánto van a tardar las mentes necesitadas en poder inventar sistemas baratos y eficaces que sorteen esta valla? Sobre los datos de inmigración que conocíamos ayer, 5.000 migrantes que han llegado a España a través del mar, muchos más que en el año 2018. Entonces, ¿hay o no hay efecto llamada? Yo creo que a verlo sí hay. No es lo único. Por un lado, se juntan ambos aspectos. Por un lado, que Italia y Malta tienen una política de tolerancia cero con la inmigración, con lo cual son vías que las mafias no quieren seguir utilizando, y las mafias tenemos en cuenta que no es que empiezan en Marruecos, empiezan en cualquier lugar de Asia o de África donde hay gente que quiere pasar a Europa. Y estas mafias son las que derivan más hacia Libia, más hacia Marruecos, según sea el interés del momento. Y en este momento la ruta a Libia es menos interesante precisamente porque Italia y Malta ponen tremendas trabas. Si a eso le sumamos que el nuevo gobierno español prácticamente ha dicho venid a mí, pues entre lo poco que dan unos y lo mucho que damos los demás, pues es evidente que el Mediterráneo, el extremo occidental del Mediterráneo, es decir, la ruta española, es la que está siendo más utilizada por las mafias, digamos, marítimas. ¿Cómo funcionan estas mafias exactamente? Bueno, como he dicho, en la inmensa mayoría de los casos la mafia ha comenzado antes. No es que el individuo vaya, voy a buscarme la vida, voy a ver si llego a algún país, no sé cuál, que tenga costa, a ver si puedo cruzar, ¿no? En la mayoría de los casos esto sucede, ya se empieza a pagar a esas mafias desde los países de origen, que van organizando esos flujos, allá donde esa misma mafia u otras mafias, porque al final se está pagando a varias mafias sucesivas, u otras mafias con las que tienen acuerdos, tienen esos medios para cruzar para cruzar el charco, ¿no? Se paga antes de cruzar. Esto es importante porque el momento que ya te han pagado, que sobreviva o no el cargamento, es así de crudo, pero es lo de menos para ellos. No es así con las drogas. Si la droga se me cae al mar, he perdido dinero, ¿no? Si se me cae el inmigrante al mar y se ahoga, ya me ha pagado, no me importa, ¿no? Esa es una de las crudas realidades y por eso hay embarcaciones tan poco proclives a sobrevivir a ese cruce y que naufragan. Y también en ocasiones son los mismos mafiosos quienes producen el naufragio o echan a la gente al mar cuando se les va a interceptar para evitar que haya pruebas, ¿no? Y luego en muchos casos esas mafias continúan dominando a esos inmigrantes en territorio español porque siguen teniendo la deuda y se les esclaviza laboral o sexualmente. Pues Bruno, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Y hoy día trágico, en el día de las pasarelas, toca decir adiós al Kaiser de la moda, Karl Lagerfeld. El icónico diseñador ha fallecido en un hospital de París a los 85 años de edad. Alemán de nacimiento, llevaba 36 años al frente de la Maison de Chanel, de la que ha sido director creativo desde 1983, logrando resucitar a una firma que ya se consideraba anticuada. Fue conocido por su extravagante imagen, siempre vestido de negro, con camisa blanca y gafas de sol, también por sus salidas de tono que le han provocado tantos enemigos como seguidores. Lo que sí que va a quedar para siempre serán de él sus exclusivas puntadas. No ha sido el único del que nos despedimos hoy. También ha fallecido el marinero que aparece besando a una mujer en Times Square al final de la Segunda Guerra Mundial. Era el protagonista de esta icónica fotografía, una de las imágenes más famosas del siglo XX y también del siglo XXI. Se tomó el 14 de agosto de 1945, cuando se producía ese beso con un ayudante de dentista vestida con uniforme de enfermera. Pero la pareja icono nunca fue pareja, ni siquiera se conocían. Fue un beso respuesta de un momento de arrebato por la victoria. Y nosotros nos despedimos ya, volvemos mañana a las 8:30 con más información. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Les dejamos con el noticiario de 1936 y después El gato al agua. Buenas noches.